Bueno, continuamos en plan país y lo que han podido ver ustedes en los dos primeros bloques de programa es la posibilidad de escuchar a las dos fuerzas políticas que el 5 de junio definen la segunda vuelta electoral. Y ambas se han referido al tema de la corrupción. Luego, en el tercer bloque, hemos tenido como invitado al internacionalista Juan Belit, que nos ha dado su mirada de la corrupción, pero desde un plano latinoamericano y desde su mirada de internacionalista, que ha sido muy interesante escucharlo. Pero ahora vamos un poco ya al plano más local, al plano de la corrupción más local y cómo enfrentarla. Walter Albán es presidente de Proética, ha sido defensor del pueblo y está con nosotros porque creemos que es una voz autorizada sin duda para hablar de corrupción en nuestro país. ¿Cómo está, Walter? Bienvenido. Muy bien, Carlos, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Quiero comentarte algunas de las cosas que han dicho los dos representantes de Peruanos por el Cambio y de Fuerza Popular en relación a corrupción para conocer tu opinión al respecto. Jenny Vilcatoma ha sido muy insistente en la necesidad de separar a los procuradores del espacio del Ejecutivo y llevarlos hacia una Procuraduría General de la República. ¿Qué te parece una idea como esa? Buena, creo que eso es uno de los temas que hemos destacado desde Proética desde un inicio, porque en enero fue cuando convocamos a este foro de candidatos, candidatas. En ese momento todos los que estaban participando en la primera vuelta, y allí Fuerza Popular o la candidata Keiko Fujimori planteó esta idea. Ahora, esto, sin embargo, yo creo que había que profundizarlo, porque se nota más como una propuesta todavía no trabajada. En primer lugar, hay que tener claro que el Estado requiere procuradores. Entonces, pero hay quienes se ocupan de lo cotidiano, de lo del día a día, si de pronto el local que alquiló el ministerio lo puede mantener o no, o tiene que ir a otra parte, o le inician un proceso judicial por alguna actuación que puede haber tenido el sector, o sea, el ministerio en concreto. Eso es otra cosa. De lo que se trata es no de que todos los procuradores tengan que mantener autonomía, porque son en buena cuenta los abogados, en este caso del Ejecutivo, del Estado. Pero hay temas que son más bien temas de Estado, que no responden al interés inmediato de un gobierno en particular. Ahí tenemos, por ejemplo, narcotráfico, tenemos terrorismo, tenemos lavado de activos y tenemos anticorrupción. La idea entonces es que estas procuradurías especiales pudieran constituir una procuraduría, ¿no es cierto?, autónoma del gobierno, que por tanto esté a cargo de alguien con la idoneidad, la calificación, una trayectoria, digamos, intachable, y que esta persona sea un procurador, ¿no es cierto?, con esta autonomía y por un mandato previamente establecido, para que no va a estar sujeto, digamos, a cambios de último minuto. Un estatus como el que pudieran tener, por ejemplo, los que presiden organismos reguladores, ¿no? Y que esto sea por concurso público, ¿no? Esta idea nos parece buena. Lo que no podríamos nosotros avalar era que en la misma propuesta se dijo que el Consejo de la Magistratura lo elija. Bueno, ahí sonamos, porque como no hubo propuesta respecto al Consejo de la Magistratura, cuestión que para Proética es más bien el primer punto que hay que abordar. Lo mencionaron nuestros invitados también, ¿no? Ya. O sea, reformar la forma en que son elegidos y la composición de estos. Así es, así es. Y, por supuesto, no, como decía, simplemente en todo caso me alegro si se ha modificado eso, pero lo que anunció la candidata en ese momento era que la elección estaría a cargo del Consejo de la Magistratura. De acuerdo. Y como no se dijo nada sobre eso, te quedaste con la sensación de que algo faltaba. Vamos con el Consejo. El Consejo Nacional de la Magistratura es una figura que aparece en la Constitución del año 93 y cuando apareció la vimos con recelo por el contexto en el que había aparecido. Pensamos que podría tratarse de una instancia de copamiento institucional del Poder Judicial. Pero sin embargo, como figura en el tiempo, parece una figura interesante, ¿no es cierto? La de un ente autónomo que elige jueces y fiscales. ¿Qué ha pasado en el tiempo para que esa institución deje de ser tan importante? Bueno, yo creo, en primer lugar, no aparece exactamente el 93, aparece en la del 79. Y, sin embargo, las atribuciones que tenía el Consejo en la Constitución anterior no le permitían elegir o designar propiamente a los jueces. De acuerdo. Lo que hacía era concursos
¿no? Elaboraba ternas y esto iba al Ejecutivo. Claro, y luego el Congreso terminaba decidiendo también, había una decisión política. Para jueces, hasta segunda instancia, el presidente de la República, y cuando eran vocales supremos, se iba al Congreso para una ratificación. De acuerdo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, esto, a nuestro juicio, fue mejorado de manera muy importante en la Constitución del 93. Dicho sea de paso, la Constitución del 93, ahí sí por primera vez se crea un defensor del pueblo, claro. ¿No es cierto? Pero, ¿por qué? Porque obviamente en ese contexto político fue necesario, en la negociación que hizo el régimen del entonces presidente Fujimori, el más bien afirmar ciertas cosas que eran las que más preocupaban, como por ejemplo la posibilidad de la reelección inmediata, claro. Y poner al lado algunas figuras interesantes que hicieran factible que el referéndum al que se iba a someter esta Constitución fuera aprobatorio, ¿no? En fin, creo que el diseño del Consejo de la Magistratura no estuvo mal. Okay. Y por tanto incluso se intenta abrir un tanto el mundo del sistema judicial a la participación de especialistas de otras áreas. Así es. ¿No? Y entonces se dice, ¿Pero esta por ejemplo... fue una mala idea, parece a la larga? No una mala idea. Lo que ha habido es una deformación de esta idea, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque la Constitución no fue del todo rigurosa en precisar que siempre sería importante que la mayoría de los que pertenecen al Consejo sean pues profesionales del derecho, porque si no... Si como ha ocurrido, hay más profesionales de otras especialidades, entonces a la hora de resolver estos temas están en algunas dificultades. Pero lo más importante a mi juicio es entender que, como se dice en otros ámbitos, echa la ley, echa la trampa. Lo que ha ocurrido acá es que se ha previsto, por ejemplo, participación de sociedad civil y entonces participan colegios profesionales, sí, ¿no es cierto? Sí. Tanto los no abogados como los abogados aparte. También participan representantes de universidades públicas y privadas. ¿Qué es lo que ha pasado? Las asambleas de rectores, la antigua ANR, tomaron por costumbre a que quien había ejercido la función de la presidencia, bueno, era bolo puesto para el Consejo de la Magistratura en estos casos. Luego, como sabemos, se produjo este crecimiento elefantiásico de universidades porque han crecido de una manera, digamos, muy significativa el número de universidades después del decreto legislativo que permitía también que pudieran haber instituciones educativas de lucro. Lo cierto es que ahora, al lado de universidades serias, calificadas, con buena trayectoria, hay un conjunto de universidades, digamos, que estarían puestas por lo menos en cuestión. Seguro. ¿No es cierto? Pero si todas participan de la misma manera, ya no es tan difícil digitar quién va entonces en representación de estas universidades a, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura. Pero había otra crítica, Walter, si me permites, que uno de los puntajes que hace el Consejo, por ejemplo, tiene que ver con la forma como se redacta una sentencia judicial. Y en esto, claro, los otros colegios profesionales, ¿qué pueden saber de la materia? Pero, por supuesto, es decir, si no hay una especialidad, no hay cómo poder entender adecuadamente los mecanismos de evaluación. Otra cosa que ha sido, digamos, a mi juicio, funesta, el Consejo de la Magistratura se maneja con una oscuridad, o sea, con una falta de transparencia. Vamos a una cuestión puntual. En un concurso, el último que hubo para jueces supremos, jueces y fiscales supremos, ¿no es cierto?, se presentaron magistradas que tenían excelente trayectoria y que podrían muy bien haber arribado a estas nuevas funciones supremas. Sin embargo, estas magistradas tuvieron una nota descalificada, digamos, las descalificaron en el examen escrito. Ellas se quejan de esto y plantean que se exhiba el examen. Claro. Nunca se les quiso exhibir el examen. No te creo. Nunca se les quiso. Quienes finalmente fueron elegidos resultaron con una nota muy alta y ellas piden que eso se evalúe. Tampoco se quiso evaluar eso. Tampoco se quiso decir quiénes eran los evaluadores, porque se había contratado, que no es tan mal que esto ocurre, no ayuda, ¿no? Pero una opacidad que no ayuda. Se abren procesos disciplinarios y nadie sabe qué está pasando dentro, salvo que quien esté a cargo de llevar adelante esto por propia iniciativa quiera por lo menos algunas cosas que se puedan informar en la web. Pero no hay una manera de que se pueda transparentar la actuación, ¿no? Y luego los mecanismos por los cuales, por ejemplo, se han elegido
a los representantes de colegios profesionales no abogados ya son increíbles, a mi juicio inconstitucionales. ¿Por qué? La Constitución dice que la elección tiene que ser universal, en otras palabras, tienen que participar todos los profesionales colegiados que quieran hacerlo. Pues bien, hay cerca de 1 millón de profesionales colegiados. ¿Cuántos participaron en aquella elección que fue el 2015? Entre el 2014 y el 2015. No más de 36.000. O sea, no llegaban menos del 4%. Una carencia de legitimidad absoluta. Claro, ¿y por qué? Porque el reglamento que se aprobó para una elección indirecta hacía que solo pudieran votar quienes tuvieran candidato de su colegio inscrito. Entonces, como solo habían 10 inscritos que correspondían a 10 colegios profesionales, los otros 36 colegios profesionales quedaron excluidos. Esto es ir contra la Constitución. Pero además no tienen ninguna representatividad quienes fueron elegidos de esa manera. De acuerdo. Queda claro entonces que el Consejo Nacional de Magistratura como instancia habría que fortalecerla y cambiar profundamente sus mecanismos de elección. Comenzando por cambiar a los actuales miembros. A los actuales miembros. Porque hay, digamos, razones fundadas para dudar de la representatividad, de la legitimidad y de la no incompatibilidad de intereses que tienen estas personas respecto ¿Incompatibilidad de intereses? Por supuesto. De acuerdo. Por supuesto. Otra de las cosas que se ha dicho aquí, Walter, es la necesidad de sacar a la Contraloría de los habituales espacios de control. Lo traduzco, es decir, alguien que trabaja para la Contraloría en un municipio, en un gobierno regional, su gente, la gente que trabaja para él, que forman parte del staff de esa persona que debe hacer control, son pagados por el gobierno regional o el gobierno municipal en el que se está trabajando. Y que eso les hace perder autonomía. ¿Esto es así? Yo creo que efectivamente hay que completar un proceso que se inició hace algún tiempo, ¿no es cierto? Pero que ahora me parece solo hace que quienes tienen a cargo las oficinas de control son los que paga la Contraloría y el resto lo sigue pagando la entidad. Así es. Incluso en el caso de gobiernos regionales todavía ni siquiera se ha dado este primer paso. En consecuencia, sí, es mejor y no tiene por qué ser, digamos, una cuestión que afecte el erario nacional o, digamos, los recursos del Estado, porque se trata de que los mismos recursos sean orientados o canalizados a través de la Contraloría. Yo creo que esa es una medida sensata y a ¿Pero la cual marca la habría que diferencia, caminar. Walter? No me parece suficiente. Ese es el punto, si era tan importante o no. La cuestión del sistema de control en este momento, digamos que requiere una revisión a fondo. Lo que todos somos testigos es que tal como viene funcionando el Sistema Nacional de Control, que encabeza la Contraloría General, no camina bien. Los escándalos surgen por todas partes, hay problemas de corrupción enormes, se desatan, digamos, precisamente este tipo de situaciones a partir de lo que la prensa informa, ¿no? No porque hayan mecanismos que estén actuando, digamos, oportunamente y que sean además eficientes en la persecución de esto y en la prevención de estas cuestiones que llevan a corrupción. De manera que creo que hay varias cosas que sería largo acá enumerar, pero que hemos venido, por ejemplo, en Proética revisando, que nos indican de que habría que ir a un esquema distinto. La Contraloría que el Perú necesita en el siglo XXI es distinta a la que tenía, pues, digamos, en el siglo XX. ¿Eso qué significa? ¿Más gente, más sistemas, más información? Más, yo creo que criterios distintos de actuación. No se puede pretender abarcar el 100%, como quien dice, yo no voy a permitir que muevan una aguja de esta oficina. No, sistemas donde seamos conscientes que los recursos siempre son limitados, priorizar las actuaciones, hacerlas por muestreo, aleatorias, ¿no es cierto? Y darle a quienes ejercen función administrativa también posibilidad de actuar con razonabilidad. No se puede pretender que todo se ajuste a reglas y directivas. Hay una sobreregulación de tal naturaleza que lejos de conducirnos a prácticas sin corrupción, más bien las protegen. Me queda un minuto, pero parece que cuando hablamos de corrupción siempre lo hacemos de forma reactiva, es decir, aparece el caso o la prensa lo descubre y a partir de ello se hace todo un trabajo, investigación, que puede llegar o no puede llegar a buen puerto. ¿Cómo enfrentas la corrupción desde una manera más preventiva? ¿Qué mecanismos podrías utilizar?
Lo más importante, o entre las cosas más importantes en mi juicio, está en la de simplificar la administración. Okay. Quien haya ejercido función pública se da cuenta de que hay una cantidad de normas, reglamentos, directivas, y todo apunta a que se tenga que estar, digamos, parametrando cada decisión, ¿no es cierto? Eso es disminuir la discrecionalidad del funcionario. Por supuesto, yo tengo la impresión de que con muy buena voluntad hay personas que dicen hay que reducir la discrecionalidad porque eso trae corrupción. No hay que reducir discrecionalidad, sí, la arbitrariedad. Nadie puede actuar de la forma como mejor le parezca. Entiendo. Tiene que obedecer a criterios. Pero yo, por ejemplo, que he ejercido función pública en diferentes momentos, podría dar fe de que muchas veces los funcionarios nos vemos obligados a cumplir con lo que la norma dice, porque si no nos cae la Contraloría, como se suele decir en el argot, ¿no es cierto? Y no obstante que la decisión que yo voy a tomar es perjudicial para el Estado. Si yo tomo la otra, ahorraríamos recursos, lo haríamos más rápido, todo funcionaría con mayor agilidad, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo explico esto y doy los fundamentos, eso no vale. Lo que vale es lo que dice la norma acá, la directiva cuál, ¿no? Entonces, la Contraloría, pierde mucho tiempo atendiendo esos temas en lugar de estar más bien priorizando los otros. Walter, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En 30 segundos, ¿cuál es el mensaje que hay que darle al Congreso de cara a que finalmente parece que tendremos defensor del pueblo? Yo creo que el Congreso haría bien en por lo menos despedirse con una decisión de esta naturaleza, pero siempre que esa decisión, ¿no es cierto?, exprese o garantice la continuidad de una institución que creo que ha hecho todo lo que podríamos exigir como para darle nuestra confianza, nuestro respaldo, ¿no? Muchas gracias, Walter. Bueno, gracias por a haber ustedes. estado con nosotros. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Esto ha sido todo por esta noche en Plan País. Hemos hablado largo y tendido de la corrupción con todos nuestros invitados. Les prometo reencontrarnos en una nueva edición de Plan País, aquí en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenas noches a todos.